El cristianismo surge en un ambiente cultural, que es el de la cultura clásica, desde muchos puntos de vista absolutamente admirable. Pero esa cultura clásica era una cultura en la que la situación de la mujer era verdaderamente pavorosa. En la Grecia clásica, en la práctica, legalmente la mujer era un niño, aunque en términos reales no llegaba ni a niño. La mujer era fundamentalmente una posesión del varón, en un primer momento de su padre, posteriormente de su esposo. De modo que en ese sentido la situación en Grecia era una situación verdaderamente poco envidiable. No crean que era mejor en Roma. Roma es el imperio que rige el Mediterráneo y la situación de las mujeres romanas distaba mucho de ser envidiable. De entrada, la mayoría de las romanas se casaban cuando eran todavía niñas. Ser mujer era un deporte de riesgo, ciertamente, en el Imperio Romano. Al capítulo 16 de Romanos, donde entre los colaboradores y las colaboradoras de Pablo casi están al 50% hombres y mujeres, lo cual era algo absolutamente impensable, por no decir delirante en su época. Y ni tampoco me voy a detener mucho en el hecho de que, por ejemplo, las mujeres afluyeron al cristianismo, que era auténticamente una cobertura en todos los sentidos, de manera inmensa, por muchas razones. Las cristianas se casaban más tarde, no había prácticamente matrimonios infantiles, no se producía el aborto ni el infanticidio. Al mismo tiempo se consideraba que el adulterio de la mujer estaba mal, pero también se consideraba que el adulterio del varón era negativo, y es curioso cómo a veces la desproporción de mujeres dentro de las comunidades cristianas era exactamente la contraria a la población romana. Esa situación cambia de manera dramática a partir sobre todo del siglo III. Empieza a entrar de manera masiva la filosofía grecorromana. Va considerando cada vez con más claridad que el estado de perfección es el estado de celibato, el estado que implica mantener a las mujeres a distancia, el estado, incluso si se puede, de virginidad perpetua. Con lo cual, el concepto de la mujer en el cristianismo, que ha sido muy positivo en sus primeros años, empieza a ser un concepto que no tiene nada que envidiar, salvo en el hecho de justificar el infanticidio al que había a inicios del Imperio Romano. No crean ustedes que la cosa mejoró con la escolástica. De hecho, Santo Tomás de Aquino, personaje, por supuesto, nacido, criado y crecido en una sociedad que consideraba que el sexo de por sí era malo y desde luego en el paraíso nunca existió, y que pensaba que, por supuesto, la forma de vida más perfecta era el celibato, pues no esperen ustedes que tuviera una buena opinión de las mujeres. Por ejemplo, la Suma Teológica dice: el padre tiene que ser más amado que la madre y merece mayor respeto porque su participación en la concepción es activa y la de la madre simplemente pasiva y material. Bien. O, por ejemplo, añade: la mujer es un defecto de la naturaleza, una especie de hombrecillo defectuoso y mutilado. Si nacen mujeres, se debe a un defecto del esperma o a los vientos húmedos. Solo es necesaria para la reproducción. Y no hace falta decir que esto no era solo la visión de los teólogos o el ordenamiento eclesial, es que hasta los inquisidores tenían claro que el gran problema eran las mujeres. Incluso personaje tan ilustrado y paralelo a la Reforma como era Erasmo de Róterdam tenía una afirmación de la mujer que verdaderamente es un tanto sobrecogedora. Pero fíjense ustedes en la displicencia altiva de la siguiente definición de la mujer. La mujer es, reconozcámoslo, un animal inepto y estúpido, aunque agradable y gracioso. ¿Cuál es la visión de la Reforma en medio de este mundo, como habrán visto ustedes, que desde hacía 1500 años, es decir, milenio y medio, y salvo un pequeño paréntesis del inicio del cristianismo, no se puede decir que tuviera una visión positiva de la mujer? Pues realmente la visión de la Reforma de la mujer era enormemente positiva, entre otras cosas porque la Reforma empezaba rechazando de manera tajante todos los prejuicios de la Edad Media. Para empezar, y esto parece que era bastante lógico, la Reforma regresó a la Biblia. ¿Y qué se encontró en la Biblia? Bueno, primero se encontró con que el mandato de creced y multiplicaos estaba antes de la caída.
Este era el primer punto. Segundo, empezaron a encontrarse también con el hecho de que en el Nuevo Testamento los obispos estaban casados. Uno va, por ejemplo, a 1 de Timoteo, capítulo 3, y entre las instrucciones para los obispos es que estén casados, que tengan hijos, que eduquen correctamente a su familia, etcétera, etcétera. Cuando se habla de la actitud que tienen que tener los esposos entre sí, se enfatiza que el esposo debe amar a la mujer exactamente igual, de la misma manera que Cristo amó a su Iglesia. Dios creó al hombre como varón y hembra, no como un ser superior masculino y un ser inferior femenino. Las consecuencias de esto en la manera en que contemplaban las relaciones entre hombres y mujeres son enormemente interesantes. Pero para los reformadores estaba muy claro que el hecho de prohibir el matrimonio, el hecho de satanizar el sexo, era directamente diabólico. Henry Smith, que es otro de los grandes teólogos reformados, decía que un regalo tal como la mujer es algo que solo podemos atribuir a Dios y hay que aceptarlo como si Él nos enviara un presente desde el cielo con un nombre que lleva escrito encima: el regalo de Dios. La mujer es algo que solamente puede caber en la mente de Dios y que por lo tanto tendríamos que tomarlo como ese regalo que te llega desde el cielo y que encima, para que no haya dudas, pone el regalo de Dios. No el regalo de Dios. El regalo de Dios es la mujer. John Cotton, escribiendo, decía: las mujeres son criaturas sin las que no existe una forma de vivir agradable para el hombre. Son blasfemos aquellos que las critican y desprecian y que las llaman un mal necesario, porque son un bien necesario. Por supuesto, la idea de que fuera un ser inferior al hombre era también rechazada de manera tajante. En ese sentido, la visión de la mujer en la Reforma ciertamente era muy distinta de la visión que se había tenido a lo largo de la Edad Media, y esto tuvo repercusiones también dentro de la Iglesia. Una de las reivindicaciones laborales de los reformadores fue que incluso el trabajo del ama de casa, tan criticado por machistas y feministas, era un verdadero servicio a Dios, superior en santidad a la obra de monjes y monjas. La Reforma presentó una nueva visión que simplemente se limitaba a volver a la Biblia. Al volver a la Biblia, la mujer no solamente no era un ser negativo, pero la mujer, en términos generales, y precisamente porque así se desprende de la Biblia, para el hombre es la compañera perfecta. Es el ser con el que se puede compartir toda la existencia, es aquel al que se puede abrir plenamente el corazón y confiar de una manera absoluta, es aquel al que podemos definir como nuestro mejor amigo, no como un mal necesario, sino como el bien necesario, que además es la compañera del placer y que incluso es un ser que solamente Dios podría diseñar para que se convierta en un auténtico regalo de Dios.